Continuando con nuestra serie de videos, vamos a empezar a trabajar una herramienta que ya ustedes conocen, que es el círculo de Mohr. Ahora aplicado a lo que es la parte de las deformaciones. Si ustedes recuerdan, en clase estuvimos viendo lo que es el círculo de Mohr para los esfuerzos, pero también se puede aplicar para las deformaciones, y aquí vamos a ver cómo se hace. Nos comenta que como las ecuaciones para la transformación de deformación plana son de la misma forma que las ecuaciones para la transformación de esfuerzo plano, que es lo que ya les acabo de comentar, el uso del círculo de Mohr se puede aplicar también para analizar la deformación plana, ya que en este tipo de ejercicios nos dan las componentes de epsilon en x, epsilon en y gamma xy, que es el cortante, las cuales definen las deformaciones que se representan en la figura. ¿Cuál figura? Pues bueno, la que tenemos aquí. Ahorita la vamos a analizar con detenimiento. Y para esto pues también hay que aplicar lo que es lo mismo o algo similar a lo que hacíamos en esfuerzo. ¿Por qué tenemos que ubicar un punto X y un punto Y? Ahora las coordenadas del punto X son el punto epsilon X con un medio de gamma xy o del cortante. Aquí por convención le ponen el signo negativo, pero ahorita vamos a ver, al igual que en esfuerzo, pues en un caso es por arriba y en otro caso es por abajo del eje. Bueno, el punto X de abscisa igual a la deformación normal epsilon X y de ordenada igual a la mitad de la deformación cortante. ¿Sale? Recuerden que cuando vimos las fórmulas del cortante decía gamma xy sobre 2. A ver si la tenemos por aquí. Se las presento para que recuerden la fórmula, aunque ustedes ya la deben de tener. Aquí está. La fórmula para encontrar la deformación por cortante es gamma x' y' entre 2. ¿Sale? Entonces por eso que en el tema de aquí de círculo de Mohr para deformaciones, por eso nos mande que el punto es la mitad del cortante, tanto para x como para y. Entonces aquí tenemos los dos puntos que nosotros tenemos que encontrar o que tenemos que graficar primeramente para encontrar las deformaciones utilizando el círculo de Mohr. Ahí está, punto X y punto Y. Para el punto X la coordenada va a ser, el punto va a ser epsilon X, un medio de gamma xy, positiva o negativa, y para el punto Y va a ser epsilon Y, un medio de gamma xy, ya sea positiva o negativa, dependiendo. Ahorita vamos a ver cuándo es positiva, cuándo es negativa. Bueno, ya que dibujamos el diámetro XY, recuerden que trazamos estos puntos y después los unimos mediante una recta. Se define el centro del círculo de Mohr para la deformación plana. La abscisa C y el radio R del círculo son, bueno, E', que va a ser la distancia que hay del origen hasta el centro del círculo, se determina con esta fórmula que dice epsilon en X más epsilon en Y sobre 2. Y el radio del círculo va a ser igual a todo lo que ven ahí, a la raíz, todo lo que está dentro de la raíz. Son fórmulas que ustedes ya tienen, o si no, pues bueno, las van a copiar para tenerlas en su formulario, y de esta manera vamos a encontrar lo que es la deformación promedio y el radio del círculo de Mohr. Aquí tenemos el círculo de Mohr para la deformación unitaria plana. Tenemos el punto X por debajo de la ordenada, por lo tanto el punto Y pues bueno, va por arriba, pero son las coordenadas epsilon en X con un medio de gamma y epsilon en Y con más un medio de gamma. En este caso dice, si la deformación de cortante hace que un lado gire en el sentido de las manecillas del reloj, el punto correspondiente en el círculo de Mohr para deformación plana se dibuja encima. Si ustedes recuerdan, tenemos un elemento sometido a, lo voy a dibujar aquí de forma rápida. Imagínense que tenemos el elemento y recuerdan que lo sometíamos a una deformación en X o a un esfuerzo en X y a una deformación o un esfuerzo en Y. Bueno, lo tenemos así más o menos.
Y recuerdan que yo les ponía cortantes. Entonces las cortantes pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? Vamos a imaginar un cortante positivo, que sería esto de aquí y esto de acá. Vamos a ponerla con diferente color para que la vean. Ahí está. Ahí está. Este es un cortante positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están apuntando hacia la esquina superior derecha. Pero aquí este cortante, esta flecha roja, está haciendo girar o está empujando hacia arriba a lo que es la componente X. Entonces la está haciendo girar en sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Para este caso nos dice aquí, si la deformación hace que el lado gire en contra, que sería este caso que ustedes están viendo en pantalla, el punto correspondiente se traza debajo del eje horizontal. ¿Cuál eje horizontal? Que es la deformación, ¿sale? Entonces, para este caso de este círculo, que no tiene datos, simplemente es para ver cómo se dibuja o ver las fórmulas, estaríamos hablando de un caso como el que he dibujado aquí. ¿Por qué? Porque esta flecha roja está empujando hacia arriba a la flecha azul, y al empujarla hacia arriba la estaría haciendo girar en contra de las manecillas del reloj, o sea, estaría causando este giro, ¿no? La estaría haciendo girar de esta manera. Entonces se considera como un sentido antihorario, por lo tanto el punto se trazaría debajo para el caso del punto X, ¿sale? Y para el caso del punto Y, pues lo está haciendo girar en el sentido de las manecillas del reloj, que sería esta de aquí arriba. La flecha está apuntando hacia la derecha, por lo tanto esta flecha giraría en este sentido, en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, como es en sentido de las manecillas del reloj, pues va por encima del eje. Y aquí vemos el punto Y que está encima del eje epsilon o del eje de la deformación. Y de ahí es la explicación de cómo dibujar X y cómo dibujar Y. Entonces, si es necesario, regresen a esta parte para que puedan entender cómo se dibuja X y cómo se dibuja Y. Aquí está la teoría para que puedan entender ese punto y puedan dibujar bien el círculo. Una vez que ya tienen dibujado el punto X o trazado el punto X y el punto Y, se traza una diagonal o una recta, y el punto en el que la recta corte al eje de deformación, pues ahí está el punto C. ¿Qué es el punto C? Pues el centro del círculo. Agarramos nuestro compás y dibujamos el círculo de amor, ¿sale? Ya que tenemos dibujado el círculo, pues bueno, aquí tenemos estas fórmulas que nos dicen la deformación máxima, la deformación mínima, y la deformación por cortante máxima. Aquí las tenemos representadas. La distancia que hay desde el origen, o sea, desde el punto 0,0, que es el que estoy señalando con el puntero, hasta el centro del círculo de Moore, vendría a ser mi deformación promedio, o sea, E-prom, que ya vimos que se calcula también con esta fórmula. E-prom es igual a epsilon X más epsilon Y sobre 2, ¿sale? Entonces, con esa fórmula o con el círculo de Moore vamos a determinar cuál es esta distancia. Ahora, para determinar la deformación máxima, que sería el punto A, sería aquí, la deformación máxima va a ser igual a la deformación promedio más el radio R. ¿Cuál es el radio R? Que vamos a calcular con esta fórmula, ¿sale? Entonces, el radio del círculo más la deformación promedio, pues tenemos lo que es la deformación máxima. ¿Y cuál es la deformación mínima? Pues el punto B. Entonces el punto B sería la deformación promedio menos el radio del círculo. Entonces la distancia que hay desde el origen hasta el punto B es la deformación mínima, ¿sí? La distancia que hay desde el origen hasta el punto A sería la deformación máxima, y la distancia que hay desde el punto O del origen hasta el centro del círculo, o C, vendría a ser mi deformación promedio. Ahora, vemos aquí que nos dice 2 θp, el ángulo 2 θp. Recuerden, aquí es el sentido que va a tomar el ángulo, o sea, de llevar esta recta XY hacia el eje de la deformación. En este punto, el eje X, que sería este de aquí. O sea, llevar esta línea XY hacia el eje horizontal. Entonces tendríamos que ir hacia arriba. Por eso la flecha está apuntando hacia arriba, y eso sería θp. Ahora, ¿qué sería θs? θs vendría a ser el complemento. O sea, aquí tenemos una línea punteada que es la línea DE o ED, como quieran verla. Entonces, para llevar esta línea o este diámetro XY hacia ese punto, vendría a ser mi
2 teta s, o sea el complemento. Recuerden que entre las dos me deben sumar 90 grados. Entonces, para hacer teta p es, o imaginamos en llevar la línea XY hacia el eje horizontal o el eje de la deformación epsilon. Y para encontrar teta s, que es el ángulo por cortante, es qué tiene que pasar para llevarme esta línea de aquí donde está hacia esta línea que viene a ser o que viene a pasar por el centro del círculo, ¿sí? Entonces vemos que el sentido es completamente diferente. Entonces para el plano pues es hacia arriba, el otro es hacia abajo. Bueno, y aquí tenemos pues las fórmulas para poder encontrar lo que son estos elementos. El cortante máximo nos dice aquí, bueno, lo tenemos por aquí. El esfuerzo cortante máximo es igual a 2 veces el radio, o sea, una vez que calculemos este radio R, lo multiplicamos por 2 y así vamos a encontrar gamma máxima, ¿sí? Gamma máxima es igual a 2 veces R. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que para un material en estado de deformación plana, se sabe que el lado horizontal de un cuadrado de 10 por 10 milímetros, o sea, es la longitud de este segmento o de esta porción de material es de 10 por 10, se alarga 4 micras, ¿sí? Mientras que el lado vertical permanece constante, o sea, en X se alarga y en Y es igual a 0 porque nos dice que permanece constante, no hay deformación. Si la deformación por cortante gamma X entre 2 es igual a 200 micras, y que el ángulo en la esquina inferior izquierda aumenta 0.4 por 10 a la menos 3 radianes, determinen los ejes principales y las deformaciones principales, así como la deformación cortante máxima y la correspondiente deformación normal. Entonces aquí tenemos un alargamiento de 4 micras, entonces serían 10 milímetros más 4 micras, y el ángulo aquí sería pi sobre 2, porque recuerden que estamos en radianes, pi sobre 2 en radianes pues son los 90 grados, ¿sí? Pi es 180 entre 2 son los 90. Sería 90 más los 0.4 por 10 a la menos 3 radianes que tenemos aquí de ángulo que se genera en la esquina inferior, nos dice aquí izquierda. Bueno, ahora como se está alargando este elemento hacia acá, hacia abajo, nosotros suponemos que el cortante está hacia abajo, ¿sí? Por eso lo dibujo hacia acá, son las flechas azules. Están apuntando hacia abajo. Recuerden que este es un cortante negativo. Entonces en Y no dibujo nada porque nos dice que permanece constante, por lo tanto es 0. Entonces, antes de continuar, para encontrar la deformación unitaria hay una fórmula, que es esta que están viendo ahí en pantalla. Epsilon es igual a delta, que sería el incremento de longitud entre la longitud inicial. En otras palabras, delta es igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Como aquí nos dice que se alarga 4 micras, le pongo aquí, epsilon en X, 4 micras entre 10 milímetros, 10 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces lo que se alargó, 4 micras, entre lo que ya medía 10 milímetros, sería 4 por 10 a la menos 6, entre 10 por 10 a la menos 3, para tener todo en metros. Y me da que la deformación unitaria es igual a 400 micras o 400 por 10 a la menos 6, me faltaría metros, ¿sale? Pues serían 400 micrómetros, ¿sale? En epsilon en Y, pues la deformación en 0 es 0 porque nos dice aquí, miren, mientras el lado vertical permanece constante, por lo tanto la deformación en Y es igual a 0. Y el cortante entre 2 ya es 200 micras, ¿sí? ¿Por qué entre 2? Porque así nos lo dice, así lo vamos a trabajar. Miren, aquí lo menciona, 1/2 de gamma XY. Entonces, si los ejercicios les dieran gamma XY, hay que dividir ese valor entre 2 para poder encontrar el punto X y el punto Y. Por eso se los pongo deliberadamente como gamma XY sobre 2. Ya vamos a graficar directamente el 200, ¿sale? Bueno. Ahora nos dice, aquí ya hemos trazado nuestro círculo de Mohr, nos dice la deformación por cortante hace girar a delta X. Bueno, antes, hay que dibujar el punto X y el punto Y. El punto X, ¿cuánto vale? En este caso serían las 400 micras, ¿sí? Y nos dice que aquí que el punto
X, el punto X es epsilon X con un medio de gamma XY o gamma XY sobre 2. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, aquí está. Ya sabemos que esto es 400 micras. Ahora, ¿lo hace girar en sentido horario o en sentido antihorario? La flecha azul está empujando hacia abajo a la flecha roja, por lo tanto la flecha roja va a girar en sentido horario, aquí lo dice. La deformación por cortante hace girar a epsilon X en el sentido de las manecillas del reloj o sentido horario. Por lo tanto, ubicamos el punto X por encima del eje horizontal. ¿Por qué? Aquí lo dice la teoría. Aquí está. Si la deformación de cortante hace que un lado, o en este caso que el lado X, gire en el sentido de las manecillas del reloj, va por encima. Aquí está. El cortante está empujando hacia abajo a esta flechita en X, por lo tanto esta flechita va a girar en este sentido, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque la están empujando hacia abajo. Entonces, como es sentido horario, entonces lo vamos a ubicar por encima del eje de la deformación, que sería este eje X, ¿verdad? Entonces ahí trazamos ¿qué valor? Pues la deformación en X, que son 400, aquí está, 400, y gamma X Y entre 2, 400,200, ahí está, ¿sí? Obviamente ustedes lo van a hacer en su libreta o en su hoja milimétrica de manera precisa. Yo nada más aquí les estoy dando los resultados, ¿sale? Ahora, en Y, como no hay deformación, pues se traza aquí en 0, ¿sí? Pero si hay cortante, no se deforma, pero sí está el cortante, aquí está, yo lo puse aquí, ¿sale? Entonces, si existiera, lo haría girar en sentido contrario de las manecillas, por lo tanto lo ponemos abajo, aquí está. Entonces sería 0, menos 200. ¿Por qué? Porque si no tenemos este punto no podemos trazar el círculo. Entonces, ya que tenemos este valor, no hay deformación en Y, pero sí hay cortante, que en este caso sería menos 200. Trazamos nuestra línea desde X hasta Y o desde Y hasta X, como quieran verlo. Y el punto aquí C, donde corta, ahí vamos a apoyar nuestro compás y vamos a girar para encontrar el círculo. Entonces ya tenemos esos dos puntos, ¿sale? Al dibujar el diámetro XY, se determina el centro C y el radio R del círculo de Moore. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es el centro C? Pues la distancia que hay desde 0 hasta C, que sería igual a epsilon en X más epsilon en Y sobre 2, que es igual a 200 micras. Entonces eso quiere decir que el punto C aquí les tiene que quedar en donde la escala sea 200 micras, ¿sí? Este punto es el punto 200, el punto C, aquí donde corta. Y el radio, aquí está, es igual a, aplicamos la fórmula que les puse acá arriba, aquí está, aplicamos esta fórmula. Y al aplicarles esta fórmula, el radio les tiene que quedar de 283 micras, o sea, de este punto C hasta cualquier punto de la circunferencia les tiene que medir 283 unidades, en este caso son 283 micras. Ustedes en su hoja milimétrica pues lo van a hacer de manera más precisa. Nos dice que las deformaciones principales están definidas por las abscisas de los puntos A, que sería este, y el punto B. En otras palabras, la deformación máxima y la deformación mínima. Que en este caso la deformación máxima, o sea, el punto donde la circunferencia corta, es en 483 y acá sería en menos 83 micras. ¿Sale? Muy bien. Nos dice como OC del punto O al punto C es igual a la distancia del punto O a Y, ¿verdad? 200 micras, o sea, vimos aquí que nos dice que el punto OC vale 200, o sea, de aquí a aquí hay 200 unidades y de aquí abajo hay menos 200 unidades, hablando en valor absoluto, pues aquí mide 200 y acá mide 200. Entonces, lo que nos hace asegurar que en este caso el ángulo en C, que sería este de aquí, pues mide 45 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo y esta distancia con esta distancia es igual. Entonces, pues se supone, y ya no se hace ninguna operación, si ustedes quieren hacerla, la pueden hacer, para obtener este ángulo 2θp. Por igualdad de triángulos, pues este 2θp mide también 45 grados. Si este de aquí, que estoy señalando, mide 45, pues este de 2θp
pues también mide 45 grados. Y tiene una flechita que dice que va en ese sentido. ¿Por qué? Recuerden, ¿qué tiene que pasar para que este diámetro se vaya o llegue hasta el eje horizontal de la deformación? Pues tiene que acostarse, entonces tiene que agarrar este sentido. Por eso se pone así. Y ahora, por lo tanto, es el ángulo θ p que lleva a OX hasta OA es de 22.5, o sea, acostarse. Tiene que acostarse ahí 22.5 5 grados en las proyecciones. Aquí ya sabemos que vale 45. ¿Por qué? Porque es 2 θ p. Entonces, este 45 al dividirlo entre 2 me da 22.5. Ahora, los puntos DE, que sería esta línea punteada, definen la deformación cortante máxima en el plano. Ahora, este ángulo, que sería el complemento, sería 2θs, vendría a ser el ángulo por cortante. ¿Cuánto vale el cortante? Pues ya dijimos que vale 2 veces el radio. Y si el radio mide 283, que lo tuvimos acá, aquí está, el radio es igual a 283 micras. Si el radio mide 283, entonces el cortante máximo es 2 veces el radio. Por lo tanto, el cortante máximo es de 566 micras. ¿Sale? Y acá tenemos las proyecciones. Es la proyección para la deformación principal y acá la deformación por cortante. ¿Sí? Entonces, como es a 45 grados, pues 2 θ p mide 45 y el complemento, que sería 2 θs, pues también mide 45. Entonces, si θ p mide 22.5, pues θs también va a medir lo mismo, porque los ángulos son iguales. Entonces, al dividir este 2 θ p, que fueron 45 grados, entre 2, me va a dar 22.5. Este 2 θs, que mide 45 también, entre 2, pues mide también 22.5, por eso se ponen aquí. Nada más que θ p en este caso lleva este sentido, hacia abajo. θs lleva el sentido hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay que llevar esta línea hacia la línea punteada. Entonces, por eso aquí lleva, la flecha está dibujada de aquí hacia arriba. Entonces, aquí está el elemento de la deformación principal, es hacia abajo, y la deformación cortante es hacia arriba. ¿Cuánto? 22.5. Por eso tenemos el elemento aquí acostado 22.5 grados. Y acá en cortante pues lo tendríamos dibujado de esta manera, como está punteado a 22.5 grados. Entonces, es la manera en la que nosotros podemos utilizar el círculo de Mohr para las deformaciones unitarias o las transformaciones de deformaciones en el plano, ¿sale? Para la deformación plana. Entonces, bueno, lo que yo les voy a pedir es que este ejercicio que acabamos de hacer, bueno, estas fórmulas, en primer lugar, pásenlas a su formulario, ¿sí? Ocupen estas diapositivas como su formulario. Y ya después este ejemplo que yo les acabo de explicar, lo van a pasar a su libreta. Van a hacer el círculo, van a construir el círculo en su hoja milimétrica y la van a pegar en su libreta. Entonces, es el trabajo que hay que hacer en esta primera sesión de esta semana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber. Y quedo al pendiente por cualquier comentario, esperando que el video haya sido lo más explícito posible para que puedan ustedes quedarse sin ninguna duda. Entonces, esto es el tema de círculo de Mohr para la deformación plana. Y para la siguiente clase vamos a solucionar otro ejercicio similar y lo vamos a ir haciendo también paso por paso para que no tengan ninguna pregunta.